De vuelta, listo. Acá estábamos esperando la señal de la televisión. Ahí está nuestro estudio virtual del Ponte Online. Por aquí estamos, ¿cierto? Oye, esa fotografía que nos enviaron, éramos compañeros de colegio, ¿ah? Ojo con ese dato, ¿ah? No saquen cuenta ni mucho menos, porque ya había una gran diferencia. Él tiene como 8 o 10 años más, una cosa así. Digo yo, porque estaban sacando la cuenta aquí los compañeros. Ya, ok. Sigamos con el programa, mostramos cómo está Santiago, estamos en todo Chile, ahí está la quinta región, viene el fin de semana por acá, bien recibido como siempre, pues, un ánimo muy grande para quienes se van a desplazar y van a encontrarse con amigos, con familiares, y los que tienen que trabajar, un ánimo también muy grande, pues así es la cosa. Brevemente, antes de ir a la siguiente entrevista, la variación de la inflación en menor nivel desde septiembre del 2021, lo que fue conocido hoy día por parte del INE. El IPC varió 0,1% en agosto, pero destaca el alza de las papas. ¿Dónde está la papa? Aquí está la papa. Oye, Carlos III cumple un año de reinado sin contratiempo tras la muerte de Isabel II. Un año, pasó ya un año de reinado. Oye, y también el voto obligatorio que va a ser también para diciembre, con la propuesta de la nueva constitución, que está ahí más entrampada que... Ya, Cervel denunció a más de 2 millones de personas por no votar en el plebiscito del 4 de septiembre. 2 millones de personas. Y ya, denunció. Esto va a ir al juzgado de policía local. ¿Va a llegar alguna penalización, digamos, alguna infracción para quienes no votaron? Si están atochados, digamos, los tribunales, imagínense, con 2 millones. Ya. Oye, vamos a abrir inmediatamente micrófonos. Aquí tengo a una persona, ¿no es cierto?, muy especial, muy querida también, muy cercana a UC de Televisión, porque usted tiene un programa los fines de semana. Don Juan Carlos Moraga, ¿cómo está usted? Bienvenido, Espere, no lo estoy escuchando. Me tinca que tiene muteado usted ahí los fonos. Ay, Juan Carlos, a ver. Yo tengo todo aquí bien, así que esperemos que usted haga la conexión. Ahí. Tiene manos libres. Subió volumen, ¿está todo bien? No le escucho para nada, Juan Carlos. Y tiene excelente señal. Por ese lado no estamos fallando. Es el tema del audio. Tiene una conexión ahí. Juan Carlos Moraga. Bueno, él es director ejecutivo de Derechos Humanos Sin Frontera. Incluso ahí vamos a poner también su Instagram. Ahí está. Vamos a entrar al detalle. Juan Carlos, ¿me está escuchando? No, Juan Carlos. Algo tenemos ahí con la señal. A ver si alguien le puede ayudar, Juan Carlos, o sáquese los fonos, a ver si lo puedo escuchar de mejor manera ahí. Ahí estamos viendo algunas de las instancias. Derechos humanos sin fronteras. Los derechos humanos son universales y deben ser protegidos sin diferencias políticas, de nacionalidad, ideológica, edad, raza, religión o género. La defensa transversal de estos derechos, y ahí seguía el texto, que más o menos implica, ¿no es cierto?, considera, digamos, el punto editorial de Derechos Humanos Sin Fronteras. Juan Carlos, ¿me escuchas? No, Juan Carlos, ¿qué hacemos? Tienes problemas con el audio tú. No te puedo sacar, fíjate, lamentablemente. Derechos Humanos Sin Fronteras, ahí está. No, si te puedes meter de nuevo, por favor, a ver si podemos compensar, digamos, el tema técnico. Si te metes de nuevo en el link, por favor, Juan Carlos. Fíjate que siempre estamos haciendo estos enlaces con Juan Carlos, digamos, para las transmisiones que tiene en el programa. Entonces, a veces se desconecta, ¿no es cierto? No tiene el conocimiento técnico, ¿no es cierto?, más allá que hacer un Zoom. Entonces a veces uno se complica un poco más allá de la cuenta. Vamos a esperar a ver si podemos reactivar eso. Los derechos humanos están vinculados también a la conmemoración del 11 de septiembre que tenemos próximamente, ¿no es cierto?, ya el lunes, y que obviamente va a tener una repercusión en nuestro país, una repercusión mediática que desde ya la ha tenido de un tiempo a esta parte, incluso con esta declaración, con este pacto, con este acuerdo, con esta alianza, ¿no es cierto?, de los expresidentes de la República, que se formalizó, incluyendo también a Sebastián Piñera. No se pudo hacer, digamos, un complemento ideal con los partidos políticos y de esa manera trabajar todos juntos
para entender el concepto y lo que estaba planteando el gobierno respecto a los derechos humanos. Ahora, Juan Carlos, mira cómo estáis ahora, estáis bloqueando. ¿Qué pasó con la señal? Ahora tenéis mala la cámara. No sé, es que me cambié de computador. ¿Me escuchas bien o no? Ahora te escucho, pero te veo como la mona, Juan Carlos. Ya. No se preocupe, tómese su tiempo. Oye, pero hazle así a la cámara, al lente. No, este es un televisor fijo, o sea, un computador fijo. Ya, pero no se preocupe, O sea, por lo menos te estamos tema... escuchando. Por lo menos te estamos escuchando, Juan Carlos, que eso es importante. Espérate un segundo. Ya, dale. Ay. ¿Cómo se recuerda, cómo se conmemora un 11 de septiembre en distintas organizaciones vinculadas a los derechos humanos? Obviamente que hay actividades, hay no sé, una convocatoria, digamos, para manifestarse de alguna manera en lo personal, en lo familiar, que involucre también a gente amiga, digamos, que ensalce, que convoque, que provoque, que traiga recuerdos, y que en el entendido, ¿no es cierto?, que a partir de eso el tema de los derechos humanos no se puede repetir. Juan Carlos, yo no sé si me estás escuchando ahí bien. Te escucho perfectamente. Ya, mira, no aunque te veo bien, pero no es muy buena para. No te preocupes, por lo menos te estamos escuchando y eso es importante. Juan Carlos, Derechos Humanos Sin Fronteras está presente también en nuestra programación los fines de semana aquí en UCB Televisión. ¿Desde cuándo que están funcionando? Dime, ¿es un organismo que involucra a otros países, una fundación? Cuéntame el contexto, digamos, de cómo funciona Derechos Humanos Sin Fronteras. Derechos Humanos Sin Fronteras es una fundación que se creó hace 7 años en Buenos Aires a instancias y sugerencias de las abuelas de Plaza de Mayo, que es una organización internacional de derechos humanos muy prestigiada. A raíz de eso, y por algunos detalles técnicos que hubo en la constitución de esta para su uso internacional y su presencia internacional, es que se creó hace un año, en septiembre de 2022, en Santiago de Chile, se refundó Derechos Humanos Sin Fronteras. En esa ocasión estuvieron presentes organizaciones de derechos humanos de 3 continentes que llegaron hasta Santiago para estar con nosotros. Ahí estamos viendo en pantalla algunas fotos del acta constituyente nuestra. Bueno, uno de los socios de esta fundación fue la Fundación Baltasar Garzón, por supuesto las abuelas de Plaza de Mayo, centrales sindicales de distintos lugares del continente, y todos ellos confluyen y llegan a una conclusión de que los derechos humanos son universales y transversales, tal como señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948 en Naciones Unidas. Esa es la situación. Juan Carlos, de lo personal a lo general, a ver, tú tienes una ligación, ¿no es cierto?, un acercamiento, una vivencia muy especial de los derechos humanos. Tú fuiste torturado, fuiste afectado directamente. Cuéntame eso para entender también el interés y lo que significa para ti en lo personal, digamos, este tema, digamos, este concepto, esta idea general, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. Para mí es un tema muy, muy delicado y sensible. Y te digo por lo siguiente, porque efectivamente durante la Unidad Popular yo era muy joven, pero también fue el funcionario de confianza más joven que hubo en el gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende. Ahora, posteriormente, efectivamente fui preso político, fui torturado y se encuentra mi registro en el informe del VALEG que se dio a conocer y donde estamos las 27.000 personas que pasamos por eso. Pero esto también, junto con el dolor que significa, también significa madurar en el tema de los derechos humanos y entender que nadie puede ser violado en sus derechos personales, mucho menos torturado. Y para eso llegamos a la conclusión, a diferencia de otras organizaciones de derechos humanos, de que estos deben ser universales, piense lo que piense la gente, aunque no piensen como nosotros. La transversalidad de estos derechos. Juan Carlos, a 50 años, a 5 décadas, ¿no? ¿Qué recuerdo, qué sentimiento afloran en ti, digamos, de esta vivencia que hemos hecho mención y que forma parte de tu vida y que es algo indeleble, que no se puede borrar?
al presente, estando inmerso de lleno, digamos, en un trabajo sistemático para enfrentar el tema de los derechos humanos a nivel internacional. ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu reflexión? Primero, entender que vivimos mundos distintos. El año 73, hace 50 años, era el tiempo de la Guerra Fría, era el tiempo donde el mundo estaba dividido en dos grandes bloques, encabezados por la Unión Soviética y Estados Unidos. Eso no existe hoy día. Como todo el mundo sabe, hace 30 años se cayó el muro de Berlín, se cayeron los socialismos reales y ese mundo se acabó y cambió todo. Desde ese mundo, desde ese momento y desde entonces hasta ahora, durante estos años, han existido dictaduras, gobiernos autoritarios, y no solamente me refiero a los gobiernos de derecha, también los de izquierda, tal como ocurre hoy día en Nicaragua, tal como ocurre hoy día en Venezuela, y muchos regímenes donde se violan los derechos humanos. Y por eso nosotros, por nuestra vivencia personal, aprendimos a valorar estos derechos, también de que a todas las personas se le deben respetar estos derechos, piense como piense, y bajo el régimen que sea. Nosotros no somos paticios con esto de que guardamos silencio cuando son amigos nuestros los que los violan. No. Todos los violadores, tal como los violadores de niños, los pederastas, que sean del color que sean, deben ser condenados cuando violan estos derechos. Juan Carlos, para dejarlo claro, digamos, hay mucha gente que se pregunta. Hay distintas organizaciones, organismos internacionales, ¿no es cierto?, de derechos humanos, que tienen vinculación, porque, a ver, estos entes, digamos, vienen de algo, ¿no es cierto? Tienen una raíz política, social, cultural. ¿Cómo puede haber una independencia, desde tu punto de vista, en el tema de los derechos humanos? Si uno viene de algún lado, está apoyado de alguien o algo, o alguna entidad, ¿no sé todo. ¿Cómo se puede obtener esa independencia, a tu juicio, Juan Carlos? Es muy difícil mantener la independencia. A nosotros nos cuesta mucho como Derechos Humanos Sin Fronteras. De hecho, las grandes organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, como son Amnesty International o Human Rights Watch, son instituciones que funcionan con presupuestos millonarios en dólares. Nosotros apenas tenemos una oficina, tenemos recursos, pero así todo, durante un año hemos logrado tener presencia en 14 países. ¿Por qué? Porque en todas partes existen organizaciones independientes que quieren y esperan que la defensa de los derechos humanos sea realmente universal y no dependa de intereses políticos o económicos. A nosotros nos afecta. Chile entero hoy día está viendo cómo el tema de los 50 años y el tema de los derechos humanos es manejado. Por eso nosotros, como fundación, decidimos no participar en ninguna actividad relativa a la defensa de los derechos humanos, a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Pensamos que el golpe de Estado de por sí es negativo. Pensamos que se violaron los derechos humanos, pero eso no acredita a algunos para que se consideren como los dueños de los derechos humanos. Entonces, esta situación es la que nos provoca mucho. Por ejemplo, durante este fin de semana se van a realizar actividades en la comuna de Recoleta, encabezadas por el alcalde Jadue, donde estuvo también el juez Baltasar Garzón anteayer, invitado por la Central Autónoma de Trabajadores. Pero el alcalde Jadue condena la violación de los derechos humanos bajo los regímenes de derecha, lo que me parece bien, pero lo guarda silencio y se reúne con Nicolás Maduro, que los viola en Venezuela. Se reúne también con la gente del Frente Polisario en el norte de África, que viola los derechos en Argelia y que ellos se dicen de izquierda. Entonces, para nosotros son tan condenables unos como otros. Es muy condenable que, por ejemplo, que en Ecuador se haya asesinado a balazos a un candidato presidencial y que una senadora que viene a defender los derechos humanos en Chile lo trató de la peor forma y que incluso dijo que ese candidato debía desaparecer una semana antes de que lo asesinaran. Entonces, aquí la lectura de los derechos humanos no puede tener dos caras. Para nosotros hay una sola. Se condenan los derechos humanos donde quiera sean violados. Y aquí el alcalde de Recoleta, con todo el respeto que nos merecen las autoridades comunales, podemos decir que está bien que condenen los derechos humanos, también bajo los otros. Incluso más, él guarda silencio en Venezuela, donde Nicolás Maduro acaba de declarar ilegal al Partido Comunista de Venezuela, que era su aliado. Entonces, en Nicaragua
se encarcela a todos los candidatos presidenciales opositores a Ortega. Entonces, esas son situaciones muy condenables, muy graves, y no podemos guardar silencio. Y quien guarda silencio, como el alcalde Jadwe, es cómplice de estas violaciones. Juan Carlos, el ambiente político no es del mejor, ¿verdad? Hay que entenderlo de esa manera. Tú adviertes que sí, hemos crecido, hemos decrecido. ¿Cuál es el punto de inflexión desde tu juicio, digamos, respecto a la celebración del próximo 11 desde Derechos Humanos Sin Fronteras? Mira, yo pienso que hay un retroceso enorme. Hay una polarización del país que realmente Chile no se merece. Pienso que un avance, un logro, lo que se dio a conocer ayer con la firma de esa declaración de los expresidentes, que incluye al expresidente Piñera. Nos parece bien una declaración de voluntad, pero nos parece mal que muchos se abstengan de participar en jornadas de encuentro y de diálogo. Pero también eso significa que quienes participan en los diálogos tienen que hacer concesiones importantes, tienen que crear puentes, no muros entre ellos. Hoy día pareciera que está de moda radicalizar la política, estar en los extremos. Y eso a lo único que conduce a que se creen las situaciones parecidas a las que ocurrieron hace 50 años con el golpe de Estado de 1973. Entonces, algunos me dicen, pero a lo mejor quienes apoyaron ese golpe de Estado no sabían lo que iba a ocurrir después. Pero yo creo que aquí hay que separar las cosas. Aquí hay una experiencia vivida y tenemos que aprender de esa experiencia, reflexionar sobre esa. En lugar de descalificar, calificar a los demás en lo positivo. Ver el vaso medio lleno cuando corresponda hoy día. ¿Qué significa? Entender que la gente tiene derecho a pensar distinto, entender que podemos discrepar, pero también demostrar humanidad. Efectivamente, en este país se han cometido terribles abusos de los derechos humanos, pero eso no nos da derecho a nosotros a dejar de lado la justicia para reemplazarla por la venganza. Y cuando se reemplaza y cuando se actúa vengativamente en el tema tan delicado como los derechos humanos, se abandona lo esencial de esto, que es el respeto a estos derechos, sea con quien sea. Estamos hablando con Juan Carlos Moraga, que es el director ejecutivo de la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras en nuestro país, y muy involucrado por su experiencia de vida, pero también por su interés desde lo particular también sobre estos temas. Juan Carlos, por este ambiente que estamos hablando, ¿no es cierto?, que estamos conversando, y recordemos a partir del 45, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, perfecto, el tema de los derechos humanos se impone como un desafío. Tú, a partir de lo que citabas, más o menos linkeando, digamos, con los años 60, 70, digamos, ¿tú crees que se puede llegar a repetir o, digamos, procesos de esta índole o ya quedó acuñado en nuestra memoria, en nuestra historia? Algo tan fuerte que no puede propender, digamos, a que se repitan estos hechos. ¿Se entiende más o menos la pregunta? Que es muy cercana, digamos, a las posiciones tan divergentes por estos días, ¿no? No, perfectamente claro que la entiendo. No creo que se repitan exactamente iguales las situaciones. Vivimos escenarios distintos, vivimos contextos distintos y vivimos una época distinta. Hoy día ya no existe el mundo comunista o socialista que existía en los años 70. Eso ya no está. Hoy día las formas de terrorismo tienen distintas formas, pero también el autoritarismo se mantiene idéntico, y cuando hablo de unos y de otros. Y esa es la situación, es lo que nos preocupa, como está ocurriendo hoy día en Chile. Existe una polarización donde la intolerancia se ha impuesto, pero a pesar de esta situación, a pesar de esto, yo creo que hay pautas, tienen que haber formas de diálogo, pero también de entender que en este mundo tan distinto no pueden ser voceros de la defensa de los derechos humanos quienes los justifican o los aplauden en otros lados. Yo te digo, por ejemplo, según los mismos estudios de opinión en las encuestas, aparece que cuando se habla de derechos humanos, muchas personas dicen, los derechos humanos son el Partido Comunista. Y no andan muy perdidos. ¿Por qué? Por ejemplo, la presidenta de la agrupación de los familiares de detenidos, hoy día desaparecidos,
hoy día es diputada del Partido Comunista. El Partido Comunista que guarda silencio frente a lo que ocurre en Corea del Norte, frente a lo que ocurre en Nicaragua y frente a lo que ocurre en Venezuela. Entonces no hay una objetividad para opinar sobre algunos temas. Aquí lo que se necesita es primero entender que necesitamos hablar entre todos, tender puentes, no muros, y en esos puentes entender que pueden haber diferencias y tenemos que respetarnos en esta diversidad. Pero para construir ese mundo necesitamos nosotros ser flexibles, entender que aquí hemos vivido una experiencia terrible y traumática, pero esta experiencia terrible y traumática tenemos que aprender de ella, no sacar lo malo de ella. Hoy día las encuestas dicen, por ejemplo, el mismo Juan Garzón decía ayer que le sorprende que en Chile el 32% de la gente, por ejemplo, extraña al régimen militar, al gobierno de Pinochet. Es posible, pero eso también hay una responsabilidad enorme en los del frente, quienes decimos defender los derechos humanos. En la izquierda tradicional, que todavía no se hace una autocrítica, le dice qué hicimos mal para que se nos cayera el muro de Berlín en la cabeza, para que se acabara ese mundo, pero todavía no reconocen que hicieron algo mal, y eso desapareció. Entonces, vivir con las entelecas del pasado, repetir los errores del pasado, nos lleva a los extremos a los que estamos hoy día. Nos preocupa, por ejemplo, los ataques de un candidato presidencial en Argentina en contra del Papa, al que acusa poco menos que del demonio. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, cuando la intolerancia se impone, detrás de ella viene la violación de los derechos humanos, y eso es lo que nos ocupa a nosotros como fundación. Si bien es cierto, Juan Carlos, coincidimos que ya la Guerra Fría terminó, ¿no es cierto? Se derribó el muro, pero la polarización entre la derecha y la izquierda sigue presente, digamos, de una u otra manera. Eso es obvio. Y es parte también de los conflictos que nos tienen tan disgregados. ¿Tú crees, a tu juicio, con tu análisis, que se vivió un momento complejo en el 2019 con el estallido social, que fue un punto de inflexión, que estaba en cuestionamiento la democracia, la estabilidad de un país en ese entonces, Juan Carlos? Mira, yo creo que el estallido social es la expresión de un tremendo descontento en el país, donde 1 millón de personas gritaban en la calle: el pueblo unido marcha sin partidos. Rechazó la estructura tradicional política de izquierda o derecha. Y efectivamente yo creo que en algún momento se pensó que el sistema podía colapsar y podía terminar. Pero eso, de esa lección no se aprendió. Por el contrario, los políticos, ¿qué hicieron? Crearon una constituyente que hizo una propuesta no amable, una propuesta partisana, como dicen, una propuesta sectaria de país, que el país rechazó. Entonces, el 80% que votó en contra de la Constitución de Pinochet, gran parte de eso después votaron en contra también de la propuesta de constitución, de la Constitución partisana, que surge de los constituyentes. Y entonces vuelve todo al Parlamento, y son los parlamentarios quienes diseñan un grupo de expertos, la mitad de los constituyentes y la mitad de los electos, donde ganan lejos los republicanos. Un 63% rechazó la propuesta de constitución, pero eso no significa que ese 63% sean fascistas, sean extremistas de derecha o pinochetistas. No, es gente que simplemente no se siente identificada ni interpretada por la clase política, que está agotada, pero que sigue repitiendo los mismos errores, manejando todo entre cuatro paredes, manejando todo entre los partidos. Yo creo que ahora en diciembre también podemos tener una sorpresa con el resultado, porque puede ser que se rechace esta nueva constitución. Entonces estamos en un mundo de locura donde es imposible lograr acuerdos. ¿Por qué? Porque esos acuerdos se siguen tomando aquí en la calle Pedro Mora, en Valparaíso, en el Congreso, en la sala de las reuniones de los partidos, ignorando al 80% de los chilenos y chilenas que no pertenecen a ningún partido, que son independientes y lo único que quieren es una condición de vida mejor. Juan Carlos, gracias por estos minutos. No ha sido como quisiéramos por tu imagen, ahí parece que está empañado. Ahí. Ya, pero no importa, no te hagas problema, te escuchamos, entendimos el concepto y el trasfondo, ¿no es cierto?, de esta conversación que queríamos tener contigo. Sábado y domingo, horarios del programa ahí en televisión, amigo mío.
a las 3 de la tarde por UCB Televisión y el domingo a las 12 del día por UCB Televisión. Derechos Humanos Sin Fronteras. Como decimos, una forma distinta y nueva de analizar y ver el tema de los derechos humanos tan cuestionado últimamente, pero tan necesario de hablar y conversar. Oye, un saludo muy grande a Ignacia, ¿no es cierto? María Ignacia, que es la conductora. A María Ignacia. Una chocha mamá, ¿no es cierto? Así que le mandamos un cariño muy grande, felicitaciones. ¿Quién más está? Bueno, Erika Botero también, que es la directora jurídica de Derechos Humanos Sin Fronteras. Camila Araya, que es la productora. Sí, pues a todos ahí. Sí, tenemos un equipo joven. Sí. Qué bueno, me alegro mucho. Y precioso. Juan Carlos, un abrazo, cuídese y nos encontramos la próxima oportunidad. Lo estamos viendo ahí el fin de semana en el programa. Que esté muy bien, ¿ah? Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. Ahí está. Nos vamos. Gracias. Llegó el momento. El lunes 11, exactamente al mediodía, estamos nuevamente en el Ponte Online. Pásenlo bien, disfruten, relájense, por favor. Sean felices. Disfruten del fin de semana. Hasta el lunes. Chao.